Creo en esta hora que por falta de conocimiento está pereciendo el que se dice pueblo de Dios. Es muy importante que vayamos tomando en cuenta que por la soberbia, por la altivez, por el orgullo que el hombre carnal tiene, no está comprendiendo lo espiritual, no está entendiendo, no está aceptando lo espiritual. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere llevar a una reflexión. Es muy importante pararte tantito. ¿Por qué? Porque la vida espiritual la estás llevando mal. No es así como tú la estás llevando. Por eso, en esta hora, dándole toda la gloria al Padre por medio del Espíritu Santo, yo voy a compartir esta palabra esperando sea de edificación a tu vida, a tu ser, alma, cuerpo y espíritu. Mi intención no es ofenderte, mi intención es pasarte a perjudicar. No quiero ser piedra de tropiezo a tu vida espiritual. Lo que quiero por amor a mi Dios y por amor a ti, a mi prójimo, lo que quiero es que vayamos captando, vayamos recibiendo, vayamos entendiendo lo espiritual, vayamos asimilando la palabra de Dios. Es muy importante que nosotros reflexionemos la palabra. La palabra se tiene que reflexionar. Hoy yo quiero compartir esta reflexión. ¿Por qué? Porque mucho se está hablando de la gran comisión que le fue dada a los discípulos en cuanto al bautismo. Mucho se está hablando eso en las congregaciones, pero aquí la pregunta sería, ¿de qué bautismo está hablando aquí Jesús? Muy importante esa pregunta. ¿De qué bautismo está hablando aquí Jesús? Porque es una orden que Jesús dio a sus discípulos respecto al bautismo. En Mateo 28, 19 al 20, ahí está la confirmación de esta palabra. Vamos a dar lectura como escrito está. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué preciosa encomienda dada exclusivamente a los que son los discípulos del Señor, porque Él mismo dio esta orden. Pero aquí hay que ver de qué bautismo Él hablaba, porque este pasaje está siendo malinterpretado. Todo mundo dice que es bautismo en agua, y no es así. Hoy el Espíritu Santo, que enseña a su iglesia, porque vive en la gracia, dice que no es así como lo hemos venido nosotros aprendiendo del hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que discernir espiritualmente. Por lo consiguiente, veamos esta palabra. El Padre nunca bautizó a nadie en agua, pero sí con su palabra llamó al arrepentimiento. Ahí nos damos cuenta que dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. En el nombre del Padre, aquí está diciendo el Espíritu Santo que el Padre, en el nombre del Padre, que está llamando a un arrepentimiento a la iglesia del Señor. En el nombre del Padre habla de arrepentimiento, ¿sí? Ese es el bautizo que vamos a recibir cuando ya estamos viviendo en la gracia o por el Espíritu. Es un bautizo espiritual que vamos a recibir. ¿Cómo se va a recibir? Teniendo un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Por eso, en el nombre del Padre, en el nombre del arrepentimiento, eso es lo que está diciendo el Padre, arrepentimiento. En Génesis 3, 6, 7 hay una palabra también respecto a esto. Génesis 3, 6, 7. Vamos a dar lectura por medio del Espíritu Santo. Amén. Viendo la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable a la vista y que era árbol deseable para contemplarlo, tomó de su fruto y comió, y ofreció también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y sucedió que a los dos les fueron abiertos los ojos, y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí
aquí el Espíritu Santo revela que el Señor ya estaba llamando a un verdadero arrepentimiento a la primer pareja, porque de ahí viene todo el mal. Desde el principio viene el mal. Génesis 3, 6, 7 está el Señor llamando a un arrepentimiento a ellos también, ¿sí? Bien, según la Torá, la palabra bautizo no existe. Y ninguno de los profetas bautizaron en agua. Además, no es un mandato de Dios. Lo que sí se efectuó en la circuncisión fue la señal del pacto, ¿sí? Eso sí se efectuó, la circuncisión como señal de ser hebreos. Eso sí fue de ley. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, el Padre llamó al arrepentimiento a la persona, ¿sí? En Génesis 3, 6, 7 lo revela. Ahora, del Hijo, ya vimos que en el nombre del Padre ya vimos que es arrepentimiento. Ahora, del Hijo. El Hijo nunca bautizó en agua, porque no era mandato de Dios, o sea, de su Padre. Pero como judío sí se circuncidó. Como judío sí se circuncidó. Lo revela Génesis 17. Vayamos a Génesis 17, 10 al 14. Damos lectura. Este será mi pacto que guardarán entre yo y ustedes, y tu descendencia después de ti. Todo varón será circuncidado. La señal del pacto entre yo y ustedes será que circuncidaran la piel de su prepucio. Todo varón de entre ustedes por sus generaciones, ya sea el nacido en casa como el adquirido con dinero, a cualquier extranjero, aunque no sea de tu descendencia, será circuncidado a la edad de 8 días. Ciertamente el nacido en tu casa y el adquirido con tu dinero será circuncidado. Así será mi pacto en su carne por pacto eterno. El varón circunciso que no esté circuncidado en la piel de su prepucio, esa persona ha estimado en nada mi pacto, será expulsada de su pueblo. Era una ley que se tenían que circuncidar, y eso también ordenó el maestro a sus discípulos, porque estaban viviendo en la ley, que fueran bautizando en el nombre del Padre, o sea, el arrepentimiento, la circuncisión, como judíos, también, eso quiere decir el Hijo, ¿sí? Y era para todo varón, ¿sí? Eso se cumplió en el mandato de su Padre, al decir eso. Veamos Marcos 1, 14, 15. También es un libro de la ley. Marcos 14. Marcos 1. Gloria a Dios por esta palabra. Esta palabra que haga rema en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo que nos está llevando. Amén, gloria a Dios. Marcos 1, 14, 15. Amén. Después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Qué poderosa palabra se dio, ¿sí? Eso es lo que venía, es lo que ordenó el Señor a sus discípulos, que fueran bautizando en el nombre del Padre, del Hijo. El Padre, arrepentimiento. El Hijo, la circuncisión, porque el reino de Dios se había acercado, había llegado. Que se arrepintieran y que creyeran en el evangelio. Eso fue lo que quería decir, eso es lo que quiere decir el Padre, el Hijo. Ahora veamos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nunca bautizó en agua, pero sí cumplió su mandato desde la creación. Veamos Romanos 2. Que sea el Espíritu Santo llevándonos. Amén. Romanos 2, 25 al 29, dice el Espíritu Santo:
Porque si cumples la ley, la circuncisión es provechosa, pero si cometes transgresión contra la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Pero si el incircunciso guarda el mandamiento de la ley, no habrá de considerarse su incircuncisión como circuncisión. Así pues, el incircunciso, que por su instinto cumple la ley, te juzgará a ti, que teniendo las Escrituras y estando circuncidado, transgredes la ley. Porque no es judío el que lo es en lo externo, ni la circuncisión la que es visible en la carne. Amén. Qué bonita palabra que el Espíritu Santo nos da. El 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interno y la circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu Santo y no mediante la letra, cuya gloria no procede de los hombres, sino de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Poderosa palabra, poderosa palabra. Eso ordenó el Señor a sus discípulos, que fueran ellos a decir, a compartir, que bautizaran en eso, pues, o sea, en el Espíritu iba a ser el bautizo para que pudieran entender el mensaje, captar el mensaje. Y cumplió con el mandato de su Padre al decir, veamos que dice Marcos 1, 14, 15. Hay una palabra de poder en Marcos. Marcos 1, 14, 15. Después de que Juan había sido entregado, Jesús vino a Galilea y proclamaba el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Muy importante predicar o compartir el arrepentimiento y a que crean en el evangelio. Marcos es un libro de la ley, es un evangelio y hay que creer en este libro porque la misma palabra dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Aquí el evangelio nos está diciendo que Jesús, que el Hijo, dio la orden que se hablara de la circuncisión tanto en la ley de la carne y en el reino de Dios que ya se había acercado en la del corazón, ¿sí? Igual el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también acá nos está enseñando esta verdad, ¿sí? Es evangelio, Marcos es evangelio. ¿Y qué nos dice Romanos 1, 16, 17? Qué bonita es la palabra cuando se va siguiendo por medio del Espíritu Santo. También hay una palabra acá en Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él, ya sean los judíos primeramente, ya sea de los gentiles. Porque por medio de él es revelada la justicia de Dios, por fe para fe, como está escrito, el justo será salvo por la fe. Todo tiene que ser por la fe, todo es espiritual, nada físico, y no hay que avergonzarnos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Aquí nos lo está enseñando en Romanos 1, 16, 17. Hemos mencionado Mateo, hemos mencionado Lucas, hemos mencionado Marcos. ¿Por qué? Porque son evangelios. No nos avergoncemos a hablar de esta verdad. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación para todo el quien cree, ¿sí? Muy importante creerle al evangelio. El Señor Jesús enseñó que guardaran todas estas cosas que Él nos ha mandado. ¿Para qué? Para que esté Él con nosotros hasta el fin del mundo. Es clara la palabra. Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo si vivimos arrepentidos, si nos circuncidamos el corazón, si creemos en el evangelio, si aceptamos que el bautizo es en el Espíritu, no en el agua, en el Espíritu. Solamente así Él podrá estar con nosotros hasta el fin del mundo. De lo contrario, no nos hagamos falsas ideas, porque Él no va a estar con nosotros hasta el fin del mundo si no vivimos arrepentidos, si no circuncidamos el corazón, si no creemos en el evangelio, si no creemos en el bautizo del Espíritu, no del agua. Eso quiere decir, vayan y hagan discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso quiere decir esta palabra de Mateo 28, 19, 20. El Padre mandó, el Hijo mandó, el Espíritu Santo mandó a que guardaran todo. Segunda de Timoteo 2:19, veamos qué nos revela ahí el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 2:19. El Espíritu Santo dice: pero el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay que guardar el mandato del Señor. Hay que mandar. Él manda a que guardemos eso. Mandemos, dice, a que enseñemos eso en su nombre, obvio. Todo tiene que ser en su nombre, porque es el sólido fundamento de Dios y ese debe permanecer firme. Nos apartemos de iniquidad, de todo aquel que anda haciendo lo contrario y no lo que escrito está. Importante, amén. Hay muchos textos que demuestran el mandato de Dios y las profecías se cumplen o se cumplieron al pie de la letra. Debe quedar claro, el Padre no bautizó en agua, el Hijo tampoco, el Espíritu Santo menos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llaman a un verdadero arrepentimiento y ese arrepentimiento verdadero se obtendrá con el bautismo del Espíritu, no del agua. Muy importante que tu bautizo sea el espiritual, porque el espiritual es el que te va a hacer ver la gloria de Dios. El carnal, el del agua, no va a pasar nada, vas a seguir siendo el mismo animal diabólico y terrenal. Por eso es muy claro que Mateo 28, 19, 20, el Padre nos está dando su enseñanza aquí, hoy por medio del Espíritu Santo, de que Él hablaba de un arrepentimiento, ¿sí? El Padre llamó al arrepentimiento. Génesis 3, 6, 7 lo revela. Usted puede tomar notas y repasar en casa. El Padre. El Hijo llamó a la circuncisión. Génesis 17, 10, 14. Circuncisión de la carne, del prepucio de los hombres y la del corazón. El Espíritu Santo llamó a creer lo que dijo el Maestro en Marcos 1, 14, 15 y en Romanos 1, 16, 17. Esperando que esta palabra haya servido para bien, que sea el Espíritu Santo que le siga revelando. Debe usted de saber que Mateo 28, 19, 20 nos está hablando de un bautismo espiritual, no en agua. Está mal interpretado ese pasaje. Aquí habla el Espíritu Santo de un arrepentimiento. Desde el principio, eso quiere decir el Padre. Amén. El Hijo, la circuncisión. Y el Espíritu Santo en creer en lo que dijo el Maestro, en creer en ese bautismo espiritual. Qué bueno es el Señor. Debemos de aceptar esta verdad. El Padre nunca bautizó en agua a nadie, pero sí con su palabra llamó al arrepentimiento. El Hijo nunca bautizó en agua, porque no era mandato de Dios, de su Padre. El Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, nunca bautizó en agua, pero sí se cumplió desde la creación. Que todo el creyente que lee bien este pasaje y cree en lo que dijo el Maestro, puede ser bautizado espiritualmente. El Padre mandó, el Hijo mandó, el Espíritu mandó a que se guardaran estas palabras, segunda de Timoteo 2:19, que sea el Espíritu Santo con cada uno de nosotros, porque solo Él tiene la autoridad y la potestad de convencernos. En conclusión y para finalizar esta palabra de la Gran Comisión, se está malinterpretando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llaman verdaderamente a un arrepentimiento verdadero. Se ha malinterpretado este pasaje. Bauticémonos, pero en un verdadero arrepentimiento. Y ese será cuando seamos bautizados en el Espíritu. Nada que ver bautizo en agua. El bautizo en agua es invento de hombre. El Padre no bautizó en agua, el Hijo tampoco, menos el Espíritu Santo.
El bautizo debe ser en el Espíritu con un verdadero arrepentimiento y punto final. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que sea el Espíritu Santo convenciéndolos. Amén. Creo en esta hora que por falta de conocimiento está pereciendo el que se dice pueblo de Dios. Es muy importante que vayamos tomando en cuenta que por